Bien, en esta lámina 7 os voy a explicar un método general para dividir una circunferencia en partes iguales. Vamos a poner el ejemplo de que queremos dividir la circunferencia en 5 partes iguales para construir igual un pentágono regular cóncavo convexo, ¿vale? El primer paso es dividir el diámetro en tantas partes iguales como el número de vértices que tiene ese polígono. Si quiero hacer un pentágono, tengo que dividir el diámetro en 5 partes iguales. En este caso yo he puesto 10 centímetros para que sea más cómodo la división en partes iguales, porque serían medidas de 2 centímetros. Pero también os voy a explicar un método, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí fuera para que no se monte con el trazado, ¿vale? He cogido los 10 centímetros de diámetro y los he puesto aquí. Hay un método gráfico. Imaginaros que esta medida no es una medida exacta, en vez de 10 centímetros pues es 9,7 o 10,4, ¿vale? Que por supuesto lo podríamos resolver con la calculadora, pero se puede hacer de manera gráfica, es aplicando el teorema de Tales. Yo construyo un ángulo, aquí está mi diámetro, ¿vale? Mi diámetro, vamos a ponerle nombre, AB, está aquí y yo quiero dividirlo en 5 partes iguales. Bueno, pues yo puedo aplicar el teorema de Tales, que consiste en lo siguiente. Voy a coger una medida con compás arbitraria y la voy a repetir 5 veces, porque yo quiero dividir el diámetro en 5 partes iguales. Si quisiera dividirlo en 6, pues tendría que poner aquí 6 unidades iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. La quinta división, que es la última, yo la uno con el extremo B. Trazo paralelas, ¿vale? Con esta dirección. Y consigo dividir el diámetro AB en 5 partes iguales. ¿De acuerdo? Podríamos comprobar que hemos conseguido que las partes sean iguales que si lo hubiéramos resuelto numéricamente, ¿vale? Con la regla. Bien, perdón. Cuando tenemos hecho eso, vamos a hacer centro en A y en B, los extremos del diámetro, y vamos a llevarnos la medida del diámetro hacia afuera, ¿vale? Aquí tenemos un arco y aquí tenemos otro. Y vamos a unir la intersección de los arcos siempre con la segunda división. Lo unimos con la regla y prolongamos. Donde nos corte a la circunferencia, unido con el extremo A del diámetro, tenemos el lado de mi pentágono. Vamos a comprobar que esa medida entra en mi circunferencia 5 veces. 1, 2, 3, 4 y aquí hay un poquito de error de precisión porque estos dos arcos deberían de haberse cruzado en el mismo punto, ¿vale? Pero por lo menos el procedimiento lo habéis visto. El pentágono lo tenemos aquí. Este sería mi pentágono convexo, regular. Y también podríamos dibujar el pentágono cóncavo, que es la estrella de 5 puntas. ¿Vale? He dividido la lámina 7 en 2 trozos porque aunque la lámina 7 es este ejercicio, se podría hacer más grande, quiero explicaros otro método para que vosotros elijáis cómo queréis hacer la lámina 7, ¿vale? Porque os voy a explicar otro camino, no lo explica el libro, pero yo entiendo que es más fácil, ¿vale? Y ya vosotros elegís el método que prefiráis. Yo voy a dibujar 2 diámetros en cruz, ¿vale? Y yo con mi compás tengo tomada la medida del radio de la circunferencia, que es 5, ¿vale? Bueno, pues me vengo aquí, trazo un arco y es como si yo hubiese hecho la mediatriz de este radio, ¿vale?
las intersecciones de los arcos. Vamos a poner aquí un primero, de que primero he hecho centro aquí. Este sería el punto medio del radio. Va a ser mi segundo centro de compás. Voy a coger con el compás toda esta medida, ¿vale? Hago centro aquí. Y esta medida me la llevo para abajo, al diámetro que está horizontal, ¿vale? Y el tercer centro lo vamos a hacer aquí arriba. Y nos vamos a llevar esta medida hacia afuera. Esto ya sería el lado del pentágono, ¿vale? Que podemos comprobar que tanto si elegimos el método de la izquierda como si elegimos el método de la derecha, esta medida tiene que ser la misma, ¿vale? Porque las circunferencias tienen la misma medida, ¿vale? Aquí podemos comprobar perfectamente que yo puedo dividir la circunferencia con esta medida en 5 partes iguales, ¿vale? Tiene su poquito error de precisión, pero bueno, no tiene importancia. Pero además tenemos la gran suerte de que además este método, además de darnos la medida de un pentágono, esto es la medida de un decágono y esto es la medida de un heptágono. Es decir, que si yo cojo esta medida con el compás, me entraría 7 veces en la circunferencia, y si cojo esta medida con el compás, me entraría 10 veces la circunferencia. Es decir, que este método es un método que sirve para construir 3 polígonos regulares. Y este, que es el método general, que es el que explica el libro, sirve para construir cualquier polígono general de cualquier número de lados, porque se empieza dividiendo el diámetro en tantas partes iguales como lados tenga el polígono regular. Si son 5, 5, si son 6, 6, 7, 7, ¿vale? La división del diámetro se puede hacer numéricamente, matemáticamente, o aplicando el teorema de Tales, que habéis visto aquí cómo se hace. El teorema de Tales es coger el diámetro de la circunferencia, construir un ángulo con una apertura arbitraria, es decir, este ángulo tiene una amplitud arbitraria, la que yo quiera, ¿vale? Como aproximadamente unos 30 grados, este es un poco más agudo, pero aproximadamente unos 30 grados. Y que tengo que dividir esto en 5 partes, pues tengo que repetir una medida tomada con el compás arbitrariamente 5 veces. 1, la quinta división o última con el extremo B, y tengo que trazar paralelas, ¿vale? Entonces, bueno, vosotros elegís si me vais a hacer el pentágono regular cóncavo convexo estrellado con el método 1 o con el método 2.